Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Douglas Palencia. Nosotros somos parte de la Iglesia Viviendo por la Fe. Estamos ubicados aquí en el estado de Minnesota. Por si un día usted está aquí o usted vive en este estado, puede usted venirnos a visitar. Vamos a estar poniendo la dirección en la parte de abajo del video para que usted pueda tener información acerca de nosotros, de lo que estamos haciendo, y que nosotros creemos en la palabra de Dios, estamos fundamentados en la palabra del Señor, y que también estamos en oración, en un ministerio grande que creemos en el crecimiento espiritual. El programa de nosotros, este es el primer programa dedicado al tema de los maestros. Los maestros son personas muy importantes hoy en día, pero también estamos en el tiempo o en la era donde desafortunadamente hoy en día hay muchas personas que se han levantado para enseñar cosas erróneas. Entonces el punto de nuestro programa es enseñar qué es un maestro y cómo usted puede identificar un maestro del verdadero, del falso, y de esa manera usted pueda también aprender qué es tan importante es este ministerio en las iglesias. Obviamente nosotros también recomendamos que un maestro debe salir de la propia iglesia. Si usted pertenece a una iglesia, es muy bueno que usted escuche a sus maestros locales, pero también puede escuchar este programa que está también dedicado a edificar y fundamentar a las personas en la palabra de Dios. Amén. Quiero introducir a mis hermanos que me están acompañando en este programa. Tengo aquí a mi izquierda a mi hermano Félix. Hermano, ¿cómo está? Hermano. Bien, bien, gracias Bien, a Dios. gloria a Aquí Dios. estamos felices de estar aquí. Sí, hermano, vamos a compartir la palabra de Dios para que podamos enseñar, ¿verdad? Y podamos hablar un poquito del tema de los maestros. Amén, hermano, así será. A mi derecha tengo aquí a mi hermano Abimael. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias a Bien. Dios, hermano. Un poco nervioso, pero contentos por la oportunidad de pertenecer a este programa, ¿verdad? Amén. Amén, amén, hermanos. Nosotros somos parte del ministerio, amén, de la iglesia. Estamos dentro del liderazgo. Estamos tratando de traer este programa para que todos podamos aprender cada vez más. Amén. Por el momento estaremos haciendo un programa una vez al mes para que podamos nosotros edificar también el programa y que también podamos estructurarlo de la mejor manera y poder hablar la verdad de Dios. Amén. No queremos enseñar nada que esté fuera de su palabra. Amén. El tema de hoy es los maestros. ¿Qué tan importantes son los maestros hoy en día, verdad, hermanos? Amén, hermano, así es. Yo creo que el maestro es muy importante por razón de que son los que instruyen y enseñan la palabra de Dios para que nosotros podamos conocer más a Jesucristo, más de su evangelio, entonces podamos más profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero qué tan peligroso es, verdad, hermano Abimael, que hoy en día hay tantas personas que simplemente encienden su teléfono y se ponen a enseñar cualquier cosa, ¿verdad? Aunque no esté en la Biblia. Claro que sí, pues podemos ver específicamente en esta era que estamos viviendo, tenemos la habilidad de encender nuestro teléfono y grabar lo que queramos, publicarlo a todas las redes, ¿verdad? Y es importante poder saber lo que es un maestro verdadero y un maestro falso. Claro, y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender también qué es un maestro según la palabra de Dios. El libro de Hebreos capítulo 1 dice que en el antiguo tiempo, antes de Cristo, en el antiguo pacto, el Señor hablaba a través de profetas. ¿Qué era un profeta? Era alguien que tenía la comunicación con Dios, que le hablaba audiblemente o en visiones o a través de sueños, como puede ser que visiones como la de Daniel, pero también que él interpretaba los sueños, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Daniel. Y como también nosotros podemos ver que hoy en día en el libro de Joel, ¿verdad? Él dio una profecía que en los tiempos de ahora, ¿verdad? El Espíritu Santo iba a bajar y que nuestros niños, nuestros jóvenes tendrían sueños, los ancianos visiones, y es importante que nosotros conozcamos que en aquel tiempo habían profetas, pero dice la palabra en Hebreos 1 que hoy en día la palabra de Dios es la que nos habla a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que es ella la que nos enseña la palabra de Dios, o sea, Cristo mismo fue la que nos habla hoy en día.
Obviamente nosotros ya no estamos en el tiempo donde el Cristo estaba hecho carne, ¿verdad? Él vino a hacer su obra, vino a cumplir con su obra y nos dejó a nosotros como su iglesia encargados que siguiéramos nosotros su obra, ¿verdad? Y también dejó él tanto ministerios que habla el libro de Efesios capítulo 4 como dones específicos que podemos encontrarlo como en Romanos capítulo 12 o Primera Corintios capítulo 12 también, que ahí habla de los dones, y hay muchos dones diversos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y uno de ellos es la enseñanza, pero también está el ministerio de maestros. Entonces hoy en día creemos en los maestros, creemos que el Señor, el Espíritu Santo, es el que dice la palabra de Dios, que es el que guía toda verdad. Entonces un maestro, según la palabra de Dios, es alguien que habla las cosas que el Señor Jesucristo nos dejó ya establecidas, para que tuviéramos una base sólida, ¿verdad? Como dice Mateo 7, ¿verdad? El que oye y hace todo lo que yo he hablado, el que escucha mi palabra y la pone por obra, dice que lo compara con un hombre sensato, que edificó su casa sobre la roca, y que puede venir cualquier tormenta, cualquier viento, cualquier cosa, cualquier adversidad, pero si está fundamentado en la palabra de Dios, él tiene la confianza para decirle, como dijo Cristo, ¿verdad? Allá en el Mateo 4, cuando fue tentado por Satanás, dice, escrito está. Un cristiano cuando está edificado en la palabra de Dios, ya sea porque tiene su estudio personal o porque en su iglesia hay un maestro que enseña la palabra de Dios, ese cristiano va a decir en tal situación, escrito está. Es una promesa de Dios, ¿verdad? Pero desafortunadamente también hay falsos maestros. Hay falsos maestros, y hermano Avi, fíjese que ayer yo estaba viendo en mi teléfono y miré como un muchacho, un cristiano, un predicador, que lo siguen multitud de gente, y él decía, hermano, que Jesús padeció enfermedad mental, que él era un enfermo mental, fíjese, porque lo habían abandonado. Pero eso no está en la Biblia. Dice que él sudó sangre porque padecía de una enfermedad mental. ¿Usted qué opina, hermano? ¿Verdad que eso es falso? Yo creo que eso es completamente falso y va directamente en contra de lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Claro. Y es por eso que es importante poder distinguir entre los que son verdaderamente maestros y los que son falsos, ¿verdad? Usted hablaba de los maestros y es importante entender que un verdadero maestro es llamado no solo a veces por el liderazgo de una iglesia, sino que recibe ese llamado, ese don directamente de Dios y recibe unción sobrenatural que nosotros no podemos explicar, ¿verdad? Porque viene directamente de Dios. Amén. Entonces es así que un verdadero maestro puede enseñar con claridad y poderle explicar a la gente lo que es que está escrito, lo que es que dice la Biblia, y es fácil entender lo que él está enseñando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en estos tiempos es fácil poder encontrarse con maestros falsos. Usted decía hace un rato que pues estamos viviendo en una era donde es muy fácil subir cualquier video, subir cualquier cosa que uno piensa que es correcto, y entonces es fácil encontrar maestros falsos, ¿verdad? ¿Qué es un falso maestro, hermano Avi? Pues simplemente un maestro falso es alguien que enseña algo, que enseña las escrituras en una manera incorrecta y errónea es la palabra más adecuada, ¿verdad? Una manera distorsionada. Ajá, exacto. Exactamente. Es alguien que enseña una herejía, ¿no? Hermano, que es un falso maestro. Más que todo, yo creo que un falso maestro, hermano, siempre se va a basar en sus propias opiniones y no en la palabra de Dios, porque eso es lo que, si vemos que Cristo aún así confrontó a estos, a los fariseos que eran maestros, la Biblia dice que eran maestros, y Cristo les dijo en Mateo 15:9, hablándole, diciendo, ustedes enseñan mandamientos y doctrinas de hombres, dice, o sea, ignorando la palabra del Señor, que Dios de sus mandamientos. Entonces Cristo confrontó a estos falsos maestros diciéndole, ustedes se creen maestros poniendo y dando como enseñando como si fuera mi doctrina algo falso,
y ustedes están enseñando cosas que de ustedes mismos vienen y no de la palabra de Dios. Exactamente. ¿Y cómo nosotros podemos identificar a estos falsos maestros, hermano? Creo que un falso maestro, bien lo dijo según Judas lo dijo en Judas 1:4, él hablando de estos hombres dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido identificados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, hermano, que un falso maestro es aquel que enseña que la gracia de Dios, usted puede pecar, de todo modo Dios te perdona, peca, te perdona, y eso es algo erróneo, porque la palabra de Dios nos enseña, y vemos como el apóstol Pablo también enseña en Tito 2:11, donde vemos cómo él enseña que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ayudándonos a apartarnos del pecado. O sea, la gracia de Dios es algo que nos facilita a dejar el pecado, es cosa que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Entonces vemos un verdadero maestro enseña que la gracia de Dios viene no para que nosotros podamos pecar cuantas veces queremos y de todo modo Dios nos perdona. Claro, la gracia es un regalo, enseña la misericordia de Dios, pero también es algo que nos ayuda a apartarnos y a consagrarnos al Señor. Un verdadero maestro es el que nos enseña que la gracia es para libertarnos, ¿verdad? Pero no para darnos libertinaje. Por eso mismo Judas dice que vendrán muchos que harán de la gracia de Dios como algo libertinaje, la cual no es. No es así. Ajá. Y yo creo que es importante notar a eso último que acaba de decir el hermano Félix, es de que es importante que la iglesia esté atenta a esto, ¿verdad? Porque pues claramente el apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4:3 y nos deja una advertencia, ¿verdad? Que habrá maestros que se levantarán, que enseñarán falsas cosas que van completamente en contra de lo que hemos creído. Entonces yo creo que es importante de que la iglesia no se sorprenda que wow, hay falsos profetas, ¿verdad? Porque está escrito, es algo que ya deberíamos saber y estar preparados para estos tiempos. Estamos advertidos, ¿verdad? De que en los últimos tiempos dice la palabra, ¿verdad? En Mateo 24, que se levantarán muchos falsos cristos y muchos falsos maestros que vendrán en su nombre, claro, enseñando doctrina de hombre, ¿verdad? Y que nos van a confundir y que engañarán, dice, aún a los santos, ¿verdad? Eso es muy peligroso, hermano, porque vemos también que vemos cómo el apóstol Pablo se refiere a Apolos, un hombre también que dice la Biblia que él enseñaba la palabra del Señor, aunque él conocía en parte, pues, o sea, no estaba muy con el conocimiento del bautismo del Espíritu Santo, mas sin embargo, este hombre era un hombre que dice en Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Si vemos que este hombre cada vez que él hablaba de Cristo, trataba de enseñar de que toda la Escritura hablaba de Cristo, o sea, era alguien que quería que la gente conociera a Cristo conforme a lo que está escrito y no conforme a través su de la opinión. Escritura, Claro, y no a través de opiniones personales, ¿verdad? Porque, hermano, si usted se da cuenta hoy en día, muchos cristianos no están fundamentados en la palabra y lo que dicen es que tal predicador dijo esto, es que tal persona dijo eso, o yo vi en un video que alguien dijo tal cosa, pero no son capaces de decir, en la Escritura, o la Escritura dice eso. Entonces estos falsos maestros, que nosotros ya hemos hablado acerca de identificarlos, ¿verdad? Es lo que nos ayuda a nosotros a ver, ¿verdad? Cómo estas personas nos enseñan cosas erróneas. Y como por ejemplo también es muy importante pedirle a Dios que nos dé el don de discernimiento para poder discernir en qué espíritu esa persona está predicando. Si vemos que en Apocalipsis 2:12, cuando Cristo le dice a esta iglesia que ustedes Cristo le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras y tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstolos y no lo son. Esta iglesia, aunque sí tenía ciertas cosas, pero algo que tenían era el discernimiento, que ellos podían identificar a alguien verdadero y a alguien que no era. Sí, porque el problema de ellos no era la falta del conocimiento, porque ellos sabían identificar a un falso maestro cuando llegaban y les enseñaban cosas falsas, ¿no? Claro. Entonces, también otra pregunta, hermano, que tal vez nos pueden decir, entonces,
¿pueden ser todos maestros? Pueden ser todos maestros, pero el libro de Santiago nos dice que no podemos ser todos maestros. Ahora, yo estaba estudiando o estaba entendiendo esta palabra, ¿por qué no todos pueden ser maestros? ¿Por qué no pueden ser maestros? Primero, hermanos, porque si nosotros nos basamos en el estudio secular, en un instituto, normalmente hay un maestro de matemática, hay un maestro de idioma, hay otros maestros de otro tipo de asignaturas, ¿verdad? Entonces, por un maestro, por ejemplo, si yo soy un maestro de matemáticas, si yo traigo una enseñanza hoy, y después ponen a otro maestro de matemática y trae otra enseñanza y ponen a otra enseñanza, lo que va a causar es confusión dentro de la iglesia misma. Imagínense que hayan 6, 7 maestros en una iglesia. No va a poder haber como una concordancia dentro de ellos mismos, sino que cada quien va a querer enseñar según su propia opinión. Claro, es fácil poder, cuando hay varias personas enseñando, perdernos en lo que es enseñar, lo que es un don de enseñar basado en la escritura y empezar a enseñar a lo que uno propio sale de uno mismo, ¿verdad? Y es fácil decir, bueno, yo pienso tal cosa o yo creo que es así, ¿verdad? Y entonces cuando hay alguien que específicamente es llamado para ser maestro, se va de acuerdo a la palabra. Entonces No, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque también recordemos lo que le dijo Pablo a Timoteo. Le dijo, aviva el don que hay en ti, que es en la prédica, en la enseñanza. ¿Por qué? Porque realmente hay un llamado específico para un maestro. Y el maestro normalmente, que es un verdadero maestro, escogido por Dios, levantado por Dios, va a tener el respaldo, lo que decía usted, hermano, la unción del Espíritu Santo. Claro. Va a entender cosas que usted dice, pero es que, hermano, ¿cómo le entendió a eso? Y realmente es algo importante porque, hermanos, también un maestro va a rendir cuentas de lo que está hablando. Oh, eso lo advirtió Santiago. Santiago dijo, hermanos, os digo que no se hagan todos maestros, porque un día daremos cuenta de lo que enseñamos. Y eso es muy cierto, hermano. Yo creo que no todos pueden ser maestros, por razón de que la Biblia nos enseña de que es un don, o sea, es algún llamado que el Señor hace a una persona. Como usted dice, cuando Dios hace ese llamado, esa persona viene con esa capacidad, con ese entendimiento de poder entender la escritura. Como por ejemplo cuando usted enseñaba, hay cosas que yo lo veía de una forma, y cuando usted lo enseñaba lo volvía a entender. Wow, o sea, como que se me abre el entendimiento. Entonces no todos pueden enseñar como le pasó a Cristo, ¿no? Dice que cada vez que alguien se le acercaba en secreto, como ¿cómo se llamaba? Nicodemo, dice que le dice, maestro, es que la manera que tú enseñas tienes que venir de Dios. También las personas que lo escucharon dicen, es que tú enseñas con autoridad. Había algo distinto. Como cuando los fariseos mandaron a arrestar a Cristo, y en ese momento en que querían arrestarlo, pues no podían, se quedaron a escuchar lo que Cristo estaba enseñando, y se regresaron, y los fariseos les dijeron, oye, ¿dónde estaba? A que les mandamos a que lo arrestaran. Y ellos respondían, porque nunca hemos oído a un hombre hablar de esa manera. O sea, ellos se dieron cuenta de algo diferente. Hay un respaldo, hay una unción del Espíritu Santo. O recuérdense cuando aquellos 2 hombres dicen que iban de regreso a casa decepcionados después de que Cristo había supuestamente para ellos muerto. Ajá. Y dice que cuando iban caminando de regreso a su tierra, mientras Él les hablaba, dice que les abría ¿qué? El entendimiento. El entendimiento de las Escrituras. Las Escrituras, ajá. Las Escrituras, decía, sentimos nosotros que algo estaba pasando. Algo, se nos abría nuestro entendimiento. Claro. Y ellos mismos se admiraban, pero no entendían por qué, hasta que entendieron que era Cristo mismo que estaba con ellos. Porque cuando uno es escogido, cuando uno tiene ese llamado, uno se da cuenta, ¿verdad?, de que hay algo diferente en la enseñanza del maestro, aquel que habla su propia opinión, porque siempre caen en contradicciones. Una vez escuché a alguien que decía, si tú predicas algo nuevo que nunca se había escuchado, quizás es tiempo de preguntarte si realmente es de Dios, porque si no se ha dicho, dice Pablo le dijo a los Gálatas, si alguien viene y te enseña algo distinto a lo que ya hemos predicado, que sea anatema, sea maldito, ¿verdad? Sí, es muy peligroso. Pero entonces, hermano,
si solamente debe haber un maestro, si solamente hay un maestro, pero un maestro no puede estar en todos lados. Es decir, la iglesia viviendo por la fe tiene su maestro, pero el maestro no puede estar no es omnipresente como Cristo. Claro. Entonces la pregunta es, ¿podemos enseñar los que no son maestros? Claro, y esa pregunta se puede contestar a través del llamado que Dios nos hace, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, nos llama a esparcir su evangelio para donde quiera que vayamos. Y entonces nosotros como creyentes, claro, como decía usted, la iglesia viviendo por la fe tiene su maestro y todos estamos aprendiendo de ese maestro, y es nuestra responsabilidad de poder salir de estas cuatro paredes y enseñar, ya sea a través de cómo hablamos, ya sea por nuestro propio testimonio. A veces nuestro testimonio habla más fuerte de lo que nosotros decimos, ¿verdad? Cómo nos conducimos. Entonces, de esa manera sí podemos todos enseñar, ¿verdad? Enseñamos qué es vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Nosotros tenemos que enseñar a través del testimonio, ¿no, hermano? Es muy importante. Santiago dice, no sean solo oidores de la palabra, sino también hacedores. Claro que sí, si vemos también, hermano, que nosotros somos como un portadores, o sea, podemos entender, como por ejemplo nosotros, que Dios nos ha dado privilegio de poder aprender de su palabra, podemos nosotros también enseñar lo aprendido. Quizás no añadirle algo, sino como nosotros lo aprendimos. Por ejemplo, yo he llegado a aprender acerca de cuando Cristo dice que ustedes son la sal. Yo antes lo veía, decía, bueno, la sal pues le da sabor, y pues como nosotros somos la sal, donde quiera que estamos podemos darle sabor en ese lugar. Eso es lo que yo decía. Darle sabor al caldo, ¿no? Exacto. Más sin embargo, cuando usted enseñó de que no solo allí se queda la enseñanza de nuestro Señor Jesús, sino que va más a profundo, y Él nos dice que así como la sal conserva las cosas, así somos nosotros conservamos las cosas buenas y la palabra de Dios que nos. Entonces allí mi entendimiento se abrió, y yo puedo enseñarle a otros también, no porque me creo maestro, sino que puedo enseñar lo que yo he aprendido. Para preservar todavía las cosas que Dios demanda. Exacto. De la humanidad. La sana doctrina. La sana doctrina. Y somos llamados a no solo darle sabor, como dice el hermano, pero literalmente la sal anteriormente del refrigerador se usaba para preservar la calidad de la carne y la comida, ¿verdad? Exactamente. Y eso es lo que nosotros somos. Somos llamados a preservar la sana doctrina a donde quiera que nosotros vamos. Claro. Exactamente. Que sí, claro que sí. Porque es importante, hermanos, que todos enseñemos, porque, hermanos, si nosotros no hablamos, dice la Escritura, ¿verdad? Va a hablar las rocas. Claro. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cualquier cristiano, cualquier hijo de Dios nacido de nuevo, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, pueda ser portador del Evangelio. Por eso dice, ¿verdad?, en el libro de Romanos capítulo 10, que benditos sean los pies que llevan el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, hermano, sí debemos nosotros enseñar, claro, dejando en cuenta que hay un ministerio que entra a profundidad. A profundidad, exacto. A profundidad de lo que nosotros, lo que están llamados a entender la palabra de Dios. Y uno, como decía nuestro hermano Félix, a enseñar de lo que hemos aprendido, de que lo de gracia que hemos recibido, también de gracia dar, ¿verdad, hermano? Sí, Filipenses 4:9 pues dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya. Es exactamente eso. Lo que nosotros aprendemos de nuestro maestro, enseñarlo también en nuestro diario vivir. Exactamente. Porque hay una diferencia entre, por ejemplo, un ingeniero tiene que terminarse a graduar hasta que él empiece a poner por práctica lo que aprendió en todo su estudio. Pero él, mientras no se gradúe, no creo que ninguno de nosotros vamos a pasar en nuestro carro en un puente de que alguien que nunca haya estudiado, claro. Porque en realidad este puente se va a destruir, ¿verdad? Entonces, este hombre tiene que pero si uno dice, no, este ingeniero se graduó, tiene título y tiene grandes proyectos, dice, no, yo paso confiadamente. Sí, pues. La diferencia del cristiano es que no, lo poco que ha aprendido, de inmediatamente lo tiene que empezar a transmitir. Claro, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, hermano,
¿el maestro es un ministerio local o es un ministerio general? Es decir, puede haber un maestro enseñando a donde sea o tiene que haber un maestro dentro de cada congregación. Yo creo que debe de haber un maestro dentro de cada congregación, porque la primera de Pedro 4:10 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que creo que donde esa persona fue llamado por el Señor, tiene que usar ese don para ministrar en donde está, en ese lugar. Por ejemplo, Dios, que es un Dios de propósito, digamos, si Dios tiene propósito con esa persona de no solo enseñar localmente en su iglesia donde está, y Dios tiene ese propósito de llevarlo a enseñar, como por ejemplo muchos tienen institutos, tienen otro, pues eso ya es Dios. Como Él es el que hizo el llamado, Él es el dueño de todo, Él sabe cómo hacer con cada uno. Pero mientras tanto, que si alguien fue llamado a ser maestro en la congregación donde está, pues que ministre y que use ese don para que sea de bendición a los hermanos de esa congregación. Nosotros vemos, hermanos, que hay institutos muy importantes, ¿verdad?, donde se enseña la palabra de Dios a profundidad y se enseñan, por ejemplo, la teología, todo tipo de cosas de enseñanza, ¿no? Lo que es la doctrina, ¿verdad?, la hermenéutica, homiléptica, todo tipo de estudios, pero no todos tenemos la posibilidad de quizás tener un lugar así, donde se enseñe la exégesis y todo este tipo de cosas, ¿no?, la interpretación. No todo mundo tiene realmente la oportunidad. Es más, muchos de estos lugares, hermanos, le piden requisitos a uno para entrar a esos lugares, como hacían los fariseos en aquel tiempo. Si tú no podías entrar, te rechazaban por completo. Y Cristo, ¿qué es lo que nos vino a enseñar? Que nadie debe ser rechazado. Nadie debe ser. Pero no hay tantos lugares realmente en el mundo. Entonces, mi pregunta es, si hay un ministerio local, ¿qué pasa con aquellas iglesias que no tienen su propio maestro? ¿Qué está pasando en ese lugar, hermano? ¿Es quizás una falta de conocimiento de que Dios tiene dones para esa iglesia, quizás? Hermano Abi. Yo creo que pues en cada iglesia Dios trae ¿cómo se dice? La persona correcta, ¿verdad? Dios nos compara a la iglesia como un cuerpo. Exacto. Entonces, y el cuerpo no puede moverse sin la cabeza, ¿verdad? Exacto. Entonces yo creo que a su tiempo ese maestro que es necesario tener ahí será proveído. Porque Dios provee esa necesidad y esa necesidad de tener un maestro es necesaria. Entonces yo creo que lo que pasa a veces es de que todavía no ha llegado el tiempo de ese maestro o tal vez no está la iglesia en una etapa para recibir su maestro, no sé. ¿Qué debe de hacer entonces, hermano, esa iglesia que no tiene un maestro? Quizás un poco más de la búsqueda del Espíritu Santo para que Él levante a alguien. Yo creo que sí, hermano. Yo creo que si la iglesia tiene ese anhelo de querer conocer más de la palabra de Dios, creo que tienen que pedírselo al Señor, porque Él es quien, como dice el hermano, Él provee, Él da. Entonces, como por ejemplo Cristo dice, orad para que la mies es mucha y pocos son los obreros. O sea, el Señor para que el Señor de la mies envíe obreros. Entonces es necesario que la iglesia debe entender de que estos dones, estos ministerios tiene que haber en una iglesia, como por ejemplo para edificación, para que la iglesia pueda crecer y esté fundada en la palabra del Señor. Entonces es importante que ellos deben de pedírselo al Señor para que Dios pueda proveer un maestro, para que así puedan ellos aprender más de la palabra de Dios. Exactamente. Nosotros no estamos en contra, obviamente, de los institutos. Creemos que son muy buenos. El problema está que no está al alcance de todo el mundo. Y es importante que toda la iglesia esté fundamentada en la palabra de Dios. Y Cristo nos dice, ¿verdad?, que tenemos que nos compara nuevamente, lo repito, ¿verdad?, que aquel que oye la palabra de Dios y la pone por obra es alguien que está fundamentado, que está parado sobre la roca, sí, pues, y no lo mueve. Todo cristiano tiene que estar parado sobre la roca. Y la palabra de Dios es Cristo mismo. Juan lo dice en su primer capítulo, ¿no? El verbo es Dios. El verbo era desde el principio. Claro. Y Cristo es el verbo, es la carne, la palabra de Dios. Entonces, nosotros creemos que todas las iglesias tienen que tener su propio maestro.
¿Por qué razón? Porque como decía nuestro hermano Abimael, un cuerpo tiene que ser completo, si no sería un cuerpo mutilado. Claro, no le faltaría Él partes. decía que no puedan dar un cuerpo sin cabeza, ¿va? Porque no es lógico. No, O un cuerpo sin pies, ¿a dónde va? A ningún lugar. O un cuerpo sin manos, ¿qué puede hacer? Muy pocas muy cosas. pocas cosas, claro que sí. Como le digo, que es una iglesia que no está fundada bien en la palabra de Dios, es muy peligroso porque puede ser engañado fácilmente por doctrinas falsas que andan por ahí. Como dijo Pablo Ajá. a los Gálatas, ¿verdad? Que ellos estaban siendo engañados por falsas enseñanzas. Claro. Y que él estaba empezando a dudar, como decir, "Ah, trabajé yo en vano en ustedes, ¿verdad?" Sí, como él les dijo, pues, de que hablando con ellos, diciéndole, empezaron por el Espíritu y vayas a terminar en la carne, En la dando a carne. entender de que empezaron a hacer las cosas bien, mas por falta de conocimiento fueron haciendo ya las cosas con sus propias fuerzas, a la cual el Señor no, eso es lo que Dios no quiere, Porque todo lo provee el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12 dice que Él da los dones conforme Él desea darlos, ¿verdad? claro, ajá. Pero lo importante es de que empieza diciendo Pablo, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de esto, acerca de los dones. El problema es de que hoy en día hay muchas personas que están escuchando que los dones no están funcionando ya. Y el peligro de escuchar esta enseñanza o esta doctrina, que personalmente no la comparto, porque los dones, dice la escritura, que son para edificar la iglesia de Cristo. Y si faltan los dones, ¿quién la edifica? Claro, es necesario que si hay falta de cierto don en cualquier congregación que estén, es necesario, como decía el hermano Félix, es orar, pedirle a Dios de que mande ese maestro que falte, ¿verdad? Porque como dice usted, es un cuerpo completo, no puede faltar eso. Entonces es importante, ¿verdad?, que cada congregación tenga su propio maestro, porque también es bueno escuchar maestros, enseñanzas a través del internet. Yo creo que no es malo. De hecho, aconsejamos que nos escuchen a nosotros, Sí. Claro que sí. obviamente, pero también aconsejamos que cada uno de los que tengan la oportunidad de vernos es de que puedan orarle al Señor, que si no tiene un maestro en su iglesia, que lo pueda proveer, para que ellos puedan ser edificados desde el principio, de lo más básico, Claro. para que puedan crecer y madurar, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que empiecen tomando leche espiritual, pero tienen que llegar a una madurez, como dice el libro de Hebreos 5, ser maduros y no tener que enseñarle los rudimentos principales de la palabra, sino que tienen que crecer, ¿verdad? Porque si no serían inmaduros. Sí. Un bebé es bonito, ¿verdad? Cuando nace y uno le da pero imagínense un bebesote de unos 20 años dándole biberón, pues no puede, ¿verdad? Claro, Tiene que él ya mantenerse, tiene que ya estar fundamentado, tiene que ya estar sólido. Lo mismo un cristiano espiritual. Entonces, mi pregunta y mi última pregunta para concluir, hermanos, ¿es malo escuchar a otro maestro? ¿Es malo escuchar a otro maestro? Sí, es malo escuchar a otros maestros, es decir, por internet, por qué sé yo, porque a veces como empezamos hablando de que hoy en día cualquier persona pone una cámara y dice lo que quiere, pero ¿es malo escuchar? No, no es malo escuchar a otros maestros, es bueno edificarte de cualquier manera que hay disponible, ¿verdad? Ya sea tu propio estudio, escuchando a tu maestro en tu iglesia o estudios bíblicos, que hay varios en el internet, ¿verdad? Es varios estudios que hay disponibles en nuestra mano, y yo creo que no es malo, simplemente que es bueno tener una base segura, una base ya bien estructurada de lo que tú realmente crees, de lo que tu iglesia está enseñando, ¿verdad? Porque si no, es fácil irse con la corriente, es fácil creerle a los falsos maestros que hay, y entonces es importante tener esa base ya puesta antes de ir a explorar, ¿verdad? Se puede decir. Sí, Hermano. eso es verdad, hermano. Yo creo que no es malo escuchar, porque sí, hay personas
que tienen ese deseo, ¿verdad? Como vemos, como cuando Cristo, su deseo de él era, se gozaba al ver que cuando sus discípulos, cuando él los mandaba a echar fuera demonios y venían los 70 discípulos contentos y felices, wow, Jesús, hasta se colgaban de nosotros los demonios cuando mencionaban tu nombre, y vemos que él se alegraba, ¿verdad? Ver cómo ellos pues empezaban a aprender de la palabra de Dios. Creo que hay gente también que tienen ese deseo de que conozcan, las personas conozcan del Señor, pero es importante tener, pues, volvemos a lo mismo, el discernimiento, saber a quién podemos escuchar, si nos conviene o no, como el apóstol Pablo dice que todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo. No todo edifica. Claro que sí, entonces hay que saber, pues, en dónde Exactamente. estamos metiéndonos. Realmente, si nosotros vemos el ejemplo de Felipe con aquel etíope, Ajá. dice que él estaba leyendo las escrituras. Obviamente alguien que agarra una escritura es porque quiere aprender acerca de lo que habla la escritura, Claro, ¿no? claro. Pero él se le acerca y le pregunta, ¿entiendes? ¿Y cuál es la respuesta de él, verdad? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Es importante, hermanos, de que nosotros no escuchemos maestros, pero como decía nuestro hermano Félix, maestros, saber identificarlos primeramente, ¿no? Y no todos los que tienen multitudes siguiéndolos son verdaderos maestros. Pero hay maestros que enseñan la sana doctrina y Claro. enseñan la verdad de la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 2:15 que debemos presentarnos como obreros aprobados delante de Dios, ¿verdad? Que utilizaron bien la palabra de Dios. Claro. Eso es muy importante, que todo maestro, toda persona que se pare ante un teléfono, ante una cámara, ante cualquier dispositivo para transmitir, que sepa, ¿verdad?, que un día tendrá que presentarse ante el Señor como obrero y que el Señor va a saber si fue aprobado o no fue aprobado. Claro. Porque él mismo dice, ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeños. Y dice la escritura, ¿verdad?, que los tropiezos van a haber tropiezos, pero hay de aquel Hay de que por medio de él. que sea el medio de tropiezo. También es importante que nosotros estemos, como decía nuestro hermano Abimael, poco a poco nosotros mismos ir estudiando la palabra de Dios para que cuando veamos algo como el ejemplo que yo puse de que Jesús tenía enfermedad mental. Eso, sí, yo también he escuchado de cuando yo a veces voy y veo a alguien hablando y empieza a decir algo que yo no veo en la escritura que eso enseña, prefiero no escucharlo. Lo desechamos, ¿no? Lo desechamos completamente. porque Primera de Tesalonicenses dice pues que examinemos todo y retengamos lo bueno. Exactamente. Entonces, el hermano Félix tiene toda la razón, ¿verdad? Es importante tener el Espíritu Santo para poder discernir qué es lo bueno, qué es lo bueno y qué no es bueno, y qué es lo ¿verdad? que no edifica. como claro, decía si no Pablo. edifica, Afuera. por razón Sí. de que es muy peligroso también, ya que la Biblia dice que las palabras son espíritu y eso puede traer confusión a alguien que pueda estar escuchando cosas que no es de edificación. Exactamente, porque y normalmente la palabra de Dios, amados hermanos, nos confronta y uno ve cuando aquellos hombres, ¿no?, cuando estaba la multiplicación de los peces, que 2 veces lo hizo, una vez a 5,000, otra a 4,000. Después Jesús les dice, ustedes me siguen por la comida, por lo que yo les doy, pero no ven lo que yo estoy haciendo, o sea, la obra que le estaba haciendo. Y todos empezaron a decir, ¿quién puede aguantar estas palabras? Y se dieron la vuelta y se fueron. Después Jesús se voltea a los 12 y le dicen, bueno, si quieren ustedes también se pueden ir. Si también les parece que lo que la palabra dice es dura, váyanse. Pero los discípulos, aquellos que han nacido de verdad, entienden que la palabra es necesaria. Y dice, Pedro responde, ¿no? Dice, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde podemos ir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. La escritura son palabras para una vida eterna. Claro. Y es la que nos confronta, la que dice, Pablo le dice a Timoteo
en 2 Timoteo 3:16, que la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Ajá. Entonces, es importante que estemos edificados, ¿verdad? Pero, entonces, para concluir, hermanos, los maestros son, hay falsos, hay verdaderos, ¿sabe? Vimos cómo los identificamos, ¿verdad? Ujú. También todos tenemos la obligación de enseñar, pero no todos tenemos el ministerio de maestro. Sí, no todos recibimos revelación de la escritura al igual que un maestro, ¿verdad? Los maestros lo pueden entender de una manera que pues yo no tengo ese don de maestro. Pero todos tenemos la obligación de enseñar Claro, de enseñar el Evangelio de el Cristo. Evangelio de Cristo. Por lo menos la obra redentora de Cristo en la cruz, ¿verdad? Ajá. Las buenas nuevas. Claro, ajá, Las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y tiene que haber un maestro en cada templo, en cada iglesia, para que puedan ser edificados en la roca de Cristo, ¿verdad? Ujú. En la palabra del Señor. Y no es malo escuchar a otros maestros siempre y cuando tengamos el discernimiento de espíritu, como dice la escritura, ¿va? Para saber cuál es la intención, ¿no, hermano Félix? Claro, la intención y el propósito de esa enseñanza, si Ujú. es edificación para nuestra vida o simplemente no. Exactamente, hermano, ¿verdad? Sí, y es importante y debe cada cristiano tener ese apetito de aprender más, de conocer más de Dios, de conocer más la escritura y entenderla, ¿verdad? Porque Exactamente. verdaderamente es muy bonito poder estudiarla y entenderla, pero también pues tenemos que tener cuidado. Cuidado de lo que estamos escuchando. Ujú. Es un placer, hermano Félix, concluir Sí. este primer programa. Sí. Una bendición. ¿Algún consejo final? Mi consejo es, hermano, que más que todo tengan cada uno una comunión con el Señor, una comunión, una relación con el Señor propia para no estar dependiendo de nadie, sino de Dios, y que puedan pedirle al Espíritu Santo que los ayude a entender más de la palabra de Dios para que no puedan ser engañados por otros que vienen así con esa intención de querer usar de la ignorancia de ellos, sino que puedan tener ese entendimiento, ¿verdad? Y que a través de la escritura puedan identificar quién es el verdadero y quién es falso. Hermano, Sí, pues al igual que hermano Félix, mi consejo es pues tomar tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios, Ujú. tomar tiempo para aprender más de Dios, ¿verdad? Porque es fácil, somos como una planta, ¿verdad? amén. Que si no se le da sol, no se le da el agua que necesita, empieza a marchitarse, ¿verdad? Y así somos nosotros, si no estamos alimentándonos de la palabra, es fácil poder encontrarnos con tropiezos y caer. Claro. Exactamente, exactamente. Es muy importante que nosotros podamos también pedirle, ¿no?, al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros a estar fundamentados en la palabra, que también que no seamos víctimas, ¿verdad?, de maestros que lo único que son instrumentos de Satanás para perderlo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Sí. Él es el que tiene el espíritu de error, y ese es muy peligroso, y creo que estamos ya viviendo esos tiempos donde ese espíritu de error está manifestándose, ¿verdad? Y como algo personal, como un consejo mío, como es que hay que pedir al Espíritu Santo que Eso es muy provea importante. maestros Mm. en cada lugar. Si usted pertenece a un lugar que usted mira que no hay un maestro que enseñe la doctrina, la sana doctrina, la palabra de Dios, no tiene que ser un teólogo, realmente hay una frase, ¿no?, que dice que Dios no llama a capacitados, sino que capacita a los llamados, ¿verdad? Exactamente. Entonces, mi consejo es que hay que orar mucho para que las iglesias tengan a alguien que pueda edificarlos dentro de eso, para que no puedan ser llevados por falsas doctrinas, por vientos de falsa doctrina, ¿verdad? Mis amados hermanos, es un privilegio haber estado con ustedes el día de hoy. Este es nuestro primer programa. Este programa se llama El Poder de Dios, su Evangelio. Los esperamos el próximo mes. Estaremos hablando acerca de las 7 palabras que dijo Jesús allá en Calvario, y estaremos profundizando
cómo nosotros podemos aplicar todas esas palabras para nuestras vidas, y también estaremos hablando un poco fue la intención de esas palabras, ¿verdad? Amén. Porque dice la palabra que no cae nada vacío, no cae, sino que es como el agua que riega y cumple su propósito, ¿verdad? Y es bueno profundizar en ese tema. Claro que Amén. sí, eso sí. Mis hermanos, hermano Félix, muchas Amén, gracias hermano. por Es haber un estado con placer, nosotros, hermano, hermano estar aquí. Esvin. No, a Abimael, perdón. Es un privilegio. Disculpe, ya le estoy cambiando el nombre. Otro hermano que estará primeramente Dios con nosotros, si el Señor lo permite. Que el Señor les bendiga y los esperamos para la próxima.